morning, students of fourth year, section A. This is your teacher, Ramon Reyes. Today we're going to talk about the simple present tense. Buenos días, estudiantes de cuarto año, sección A. Les habla su profesor Ramón Reyes. Hoy vamos a hablar sobre el tiempo presente simple en inglés. Ok, hoy vamos a hablar sobre el tiempo presente simple. Ok, el tiempo presente simple es un tiempo donde se habla de acciones permanentes, habituales o frecuentes. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona el tiempo presente simple. Tenemos un sujeto, pronombre personal, seguido del verbo en tiempo presente más el complemento. Acá tenemos un cuadro donde se presentan varios ejercicios con un verbo. En este caso seleccionamos el verbo estudiar con el complemento inglés. ¿Ok? Ejemplo número 1, I study English. I study English. Yo estudio inglés. ¿Okay? En el caso número 2, tenemos él, ella, él o ella. ¿Verdad? Estos son pronombres de la tercera persona del singular. El verbo debe llevar S o debe terminar en S, ES, dependiendo del verbo. He studies English. She studies English. ¿Okay? Y finalmente, en el caso de los pronombres we, you, they, simplemente el verbo en forma normal, presente, we study English, you study English, they study English, en forma normal. Solamente en la tercera persona del singular, en el tiempo presente simple, el verbo debe añadírsele una S o una ES al final, ¿ok? Dependiendo de la terminación del verbo. Ahora, estas son oraciones afirmativas. Tenemos la forma interrogativa, que es la forma para hacer la pregunta. Cada vez que vayamos a hacer la pregunta, el verbo auxiliar, en este caso do o das, que son los dos verbos auxiliares de este tiempo, debe ir en primer lugar. La pregunta sería, do I study English? Y al final se añade un signo de interrogación. ¿Ok? ¿Estudio yo inglés? Do you study English? ¿Estudias tú inglés? Observen cómo el verbo auxiliar va delante del sujeto o del pronombre personal. Esto siempre se va a hacer cuando se hace la pregunta. Does he study English? ¿Estudia él inglés? Y pueden observar que en la tercera persona del singular el verbo no lleva S, no termina en ES, porque ya está el verbo auxiliar presente. Estas son las formas para preguntar. Formas afirmativas, formas interrogativas. ¿Ok? Vamos a hacer a continuación unos ejercicios basados en el tiempo presente simple. Con estas dos primeras oraciones, ¿ok? Oración 1, oración 2, vamos a hacer preguntas. Estas oraciones están en forma afirmativa. Voy a hacer preguntas con ella y la voy a responder en forma afirmativa y negativa. Vamos a ver cómo quedaría en forma interrogativa primero, ¿ok? Hacemos la pregunta. Your brother studies in Imein. Observen que esto es de la tercera persona del singular. Your brother es él aquí, en este cuadro, él, por lo tanto el verbo, por eso termina en ES. Cuando hacemos la pregunta, usamos el verbo auxiliar que corresponde en este caso a your brother. Does your brother, okay, does your brother study in Imein? Y luego añadimos un signo de interrogación al final de la oración. Does your brother study in Imein? Observen cómo convertí esta oración afirmativa, la convertí en una oración interrogativa. Ahora la respuesta sería afirmativa, yes, my, cambia your, cambia por my, yes, my brother, sí, mi hermano. En la respuesta afirmativa, el verbo se le debe añadir ES, ¿ok? Yes, my brother studies in Imein. Esta sería la primera respuesta afirmativa. Ok, la respuesta negativa sería no, my brother
No, my brother. El verbo auxiliar, ¿okay? Negando, más el verbo en presente. Ahora ya no le coloco es, no coloco la i con es porque está el verbo auxiliar presente. No, mi hermano no estudia en IMEI. Ahí queda entonces, de esta oración afirmativa, sacamos una interrogativa, la respondimos en forma afirmativa y la respondimos en forma negativa. ¿Ok? Vamos con la siguiente oración. Caracas tiene una situación difícil con el COVID-19. Dice en esta oración. Hacemos una pregunta con ella. Cuando hacemos la pregunta, obviamente estamos hablando de una ciudad. Caracas, en este caso, es it, pronombre personal it, para referirse a lugares, ciudades. ¿Ok? Das Caracas. Y ahora el verbo lo voy a colocar en forma presente normal. Observen que aquí tiene S porque está en forma afirmativa. Das Caracas have a difficult. Caracas tiene una situación difícil. Okay, a difficult situation with COVID. Okay. Observen entonces. Añado al final un signo de interrogación. Respuesta afirmativa, yes, Caracas, o puedo usar también it, yes, Caracas has. Nuevamente el verbo pasa a su forma en tiempo presente con S. Yes, Caracas has a difficult situation. Sí, Caracas tiene una situación difícil con el COVID, ¿ok? Con el COVID-19. Muy bien. La forma negativa sería no, Caracas doesn't, y voy a usar el verbo auxiliar negando, doesn't have, con el verbo en su forma normal, sin la S, ¿ok? A difficult situation. No, Caracas no tiene una situación difícil con el COVID, ¿ok? Bien. Tenemos ahora una pregunta, ¿ok? Una pregunta en la tercera persona del singular. La pregunta dice, ¿tu hermana siempre va a la escuela a pie? ¿Tu hermana siempre va a la escuela a pie? Observen acá que el auxiliar que se usa es das porque están hablando de tu hermana. Respuesta afirmativa sería yes. En este caso, yes. My cambia por your. Yes, my sister. Sí, mi hermana. Yes, my sister. Always goes. Ahora el verbo en la respuesta afirmativa, como estamos hablando de ella, termina en ES. Este verbo termina en ES. Yes, my sister always goes. Sí, mi hermana siempre va a la escuela a pie. ¿Ok? Muy bien. Y la respuesta negativa sería no, mi hermana. ¿Ok? No, my sister. Usamos el auxiliar negando. ¿Ok? Bien. El auxiliar negando. El verbo sin la S. Y lo demás lo colocamos. ¿Ok? Para terminar la oración. ¿Ok? No, mi hermana no siempre va a la escuela a pies. ¿Ok? Por último, tenemos acá una oración que está desordenada. Vamos a ordenar esta oración. ¿Ok? Esta oración la vamos a ordenar en forma de pregunta. Si vamos a ordenarla, debemos entonces utilizar, sabiendo que está en tiempo presente simple, buscar primero el verbo auxiliar. En este caso, comenzamos a ordenar una forma de pregunta. ¿Ok? Do. Usamos do.
Luego buscamos el sujeto o el pronombre personal, en este caso es you. Do you, ¿ok? Ahora sería el verbo. Sería have. Do you have breakfast? ¿Ok? Do you have breakfast at 7? ¿Ok? Podemos usar acá al final often y colocamos el signo de interrogación. Do you have breakfast at 7 often? ¿Con frecuencia desayunas a las 7 de la mañana? Hemos ordenado la pregunta, las palabras en forma de pregunta. Respondemos afirmativo. Yes, I have breakfast. ¿Okay? Sí, yo desayuno a las 7. ¿Ok? Sí, yo desayuno a las 7 con frecuencia. ¿Ok? Negativo, no. I don't sería el auxiliar. Don't, negando. Do, negando. ¿Ok? No, I don't have breakfast. No, yo no desayuno a las 7. ¿Ok? No, yo no desayuno a las 7 con frecuencia. Ok, hemos respondido, hemos ordenado la pregunta y la hemos respondido en forma afirmativa y negativa. Bien, muchachos, esto es todo relacionado al tiempo presente simple. Muchas gracias.